Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre fui un apasionado del Día de Muertos. La tradición, las ofrendas, las veladoras, pero sobre todo, las catrinas. Ese año, quise ir más allá y conocer una festividad en un pueblo remoto de México, donde decían que las catrinas cobraban vida. Al llegar todo parecía normal, colores, música, pero había algo extraño en el ambiente. Una mirada, desde una figura entre la multitud, hizo que se me helara la sangre. Era una catrina, pero no como las demás. Me acerqué cauteloso, atraído por algo que no podía explicar. No era una estatua ni un disfraz. Esta catrina parecía real. Su mirada me atravesó de una manera que no había experimentado jamás. Fue en ese instante cuando supe que esa noche sería diferente a cualquiera que hubiese vivido antes. Algo dentro de mí me decía que esa catrina tenía un mensaje, uno que no debía ignorar. La noche cayó, y el pueblo se envolvió en un silencio inquietante. Las sombras parecían estirarse a lo largo de las calles, y la única luz venía de las veladoras. Sentí que alguien me seguía, pero al voltear, solo estaba la catrina, inmóvil, en el mismo lugar. Me acerqué lentamente, y una sonrisa macabra se dibujó en su rostro de calavera. Cada paso que daba me hacía sentir que el mundo se desvanecía a mi alrededor, como si estuviera entrando en otra realidad. Al llegar a su lado, escuché una voz en mi mente, suave y susurrante, pero con una fuerza que parecía salir de otro mundo. ¿Buscas respuestas?, me preguntó. Supe que no hablaba en voz alta, pero de algún modo entendía cada palabra. Intenté apartarme, pero era como si mis pies estuvieran atados al suelo. La catrina extendió una mano esquelética hacia mí, y antes de darme cuenta, se la estreché. En ese instante, un torrente de imágenes invadió mi mente. Vi rostros desconocidos, personas que parecían haber vivido hace siglos. Todos ellos con miradas vacías, todos ellos mirándome. Sentí una conexión inexplicable con ellos, como si sus historias y sufrimientos se mezclaran con los míos. La catrina me mostró una escena donde yo estaba en el mismo lugar, pero en una época diferente. Pude ver cómo las catrinas acompañaban a las almas al otro lado, y cómo aquellos que buscaban respuestas, como yo, pagaban un precio. Mi mente comenzó a confundirse. Ya no podía diferenciar entre lo real y lo irreal. El pueblo a mi alrededor parecía cambiar de forma, transformándose en una necrópolis que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. En ese momento, ella habló de nuevo. Cada Día de Muertos, las catrinas vienen por las almas de quienes buscan comprender más allá de la vida. Mi corazón latía desbocado, y la idea de perderme en ese otro lado se volvió aterradora. ¿Quieres regresar?, susurró la voz. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo mientras dudaba. ¿Qué significaba realmente regresar? ¿A mi vida o a algo más oscuro y profundo? Con el último rastro de cordura, logré susurrar un sí. La catrina soltó una risa inquietante, como si disfrutara de mi desesperación. El precio ya está pagado, dijo, y de repente me soltó. Al instante caí al suelo, y el mundo volvió a la normalidad. La catrina se desvaneció como humo en el aire, y el pueblo recobró su bullicio, como si nada hubiese pasado. Me levanté desorientado mirando alrededor. La gente seguía celebrando, pero algo había cambiado. Sentía que una parte de mí se había quedado en esa otra dimensión, atrapada para siempre. Intenté hablar con algunos lugareños, contarles lo que había visto, pero nadie parecía tomarme en serio. Un anciano me miró fijamente y dijo: «Ella viene por quienes ven demasiado». Aquellas palabras resonaron en mi cabeza mientras me alejaba. Había buscado respuestas y ahora llevaba una carga que jamás podría soltar. Esa noche, al regresar a mi hotel, descubrí algo inquietante. Mi reflejo en el espejo tenía una ligera pintura de calavera en el rostro. No la había notado antes, pero ahora era imposible ignorarla. Las catrinas habían dejado su marca en mí. Entendí que aquel encuentro había sido más que una simple visión. Me habían reclamado, y esa noche nunca se borraría de mi mente. Desde entonces, cada Día de Muertos siento su presencia. La catrina vuelve a visitarme, su mirada perforando mi alma, como si me recordara que ya no puedo escapar.
no puedo quitarme la sensación de que algún día vendrá definitivamente a reclamarme. Aquella noche en el pueblo cambió mi vida. Las Catrinas, esas figuras que creí simples representaciones, se convirtieron en mis guardianas. Ahora entiendo que su sonrisa no es solo una bienvenida al más allá, sino una promesa, y algún día vendrán a cobrarla. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre fui escéptico con respecto a lo paranormal, hasta aquella noche en el panteón. El Día de Muertos había llegado, y decidí visitar la tumba de mi abuela en un pequeño pueblo de México, conocido por sus leyendas. A medianoche, el lugar se llenó de Catrinas. Parecían estatuas, pero sus miradas parecían seguirme. Un escalofrío recorrió mi espalda al notar que, entre todas ellas, había una que me observaba de una forma perturbadora. Intenté ignorarla, atribuyéndolo a mi imaginación, pero la inquietud crecía. A medida que avanzaba entre las tumbas, la Catrina permanecía allí, como si esperara algo de mí. Sentía sus ojos huecos atravesarme, y su sonrisa parecía susurrar secretos que no me correspondía escuchar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo en ese cementerio. Mientras me alejaba de la tumba de mi abuela, escuché un leve murmullo. Al girarme, la Catrina estaba ahora más cerca, en la sombra de un árbol, con esa misma sonrisa macabra en su rostro. Mi corazón latía con fuerza. Intenté mantener la calma, recordando que era solo una figura decorativa. Pero algo en mi interior sabía que no era así. Esa Catrina estaba viva, de una forma que no podía explicar. De pronto la noche pareció volverse aún más oscura. Las luces de las veladoras parpadearon, y en un instante todo quedó en penumbras. Sentí una presencia detrás de mí, y el murmullo se convirtió en un susurro nítido. «¿Vienes a buscar respuestas?», dijo una voz. Me giré bruscamente, y allí estaba la Catrina, a solo unos pasos. No podía creer lo que veía. Su boca se movía, y su mirada era penetrante, casi hipnótica. Traté de apartarme, pero mis pies no respondían. La Catrina extendió su mano hacia mí, y sin saber por qué, la tomé. Al instante, un frío intenso recorrió mi cuerpo, y una serie de visiones se apoderaron de mi mente. Vi imágenes de mi abuela, de personas que jamás había conocido, todos en aquel mismo cementerio, todos con rostros inexpresivos, como si hubieran sido absorbidos por algo oscuro y sin retorno. La Catrina susurró. Todos ellos vinieron a buscar respuestas, y todos pagaron el precio. Sus palabras me helaron la sangre, y empecé a preguntarme si yo también estaba destinado a sufrir el mismo destino. En medio de mi desesperación, intenté hablar, pero mi voz no salía. La Catrina me miró con una mezcla de compasión y burla, como si supiera que ya no había escapatoria para mí. «Cada alma que viene aquí queda marcada», dijo, mientras levantaba su mano y me mostraba un espejo. Reflejado en él, vi mi rostro, pero con la misma calavera pintada de Catrina, una marca que antes no estaba allí. Intenté alejarme, pero la imagen me perseguía. Comprendí que aquel espejo mostraba más que mi reflejo. Me mostraba un destino del cual ya no podía escapar. La Catrina comenzó a rodearme, murmurando nombres en un idioma que no entendía, pero que llenaban el ambiente de un aire pesado, cargado de muerte y desesperanza. Sentí que mis piernas temblaban, y cuando logré soltar su mano, el cementerio parecía otro lugar. Las tumbas eran más antiguas, el ambiente más denso. Era como si hubiera sido transportado a otro tiempo. Al mirar alrededor, vi que las demás Catrinas también me miraban, como si me estuvieran esperando. Mi mente estaba atrapada entre la realidad y algo mucho más oscuro, algo que ya no podía controlar. La Catrina susurró por última vez: «Ya eres uno de nosotros». Una risa siniestra llenó el cementerio mientras ella desaparecía en la negrura de la noche. Cuando por fin logré salir del trance, estaba solo en el cementerio, pero algo había cambiado en mí. Mi reflejo en el espejo de la entrada aún mostraba esa calavera en mi rostro. Regresé al pueblo, pero ya nada volvió a ser igual. Sentía su presencia constantemente, recordándome que no era solo un visitante más en ese cementerio, sino un nuevo guardián de ese oscuro secreto. Desde aquel día, cada vez que escucho un susurro o veo una sombra,
Sé que son ellas, las Catrinas, observándome. Me han marcado, y tarde o temprano vendrán a reclamar lo que es suyo. Ya no soy un simple espectador de sus secretos, ahora soy parte de ellos. Ahora comprendo que hay puertas que es mejor no abrir. Las Catrinas me han mostrado un mundo que no puedo ignorar, y sé que mi destino está sellado. Algún día me uniré a ellas, y entonces alguien más escuchará el susurro que un día escuché yo. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Mi prima había muerto hacía unos días, y la familia decidió hacer una ceremonia especial en un panteón del pueblo. Esa noche, el lugar estaba lleno de flores de cempasúchil, veladoras y ofrendas, pero algo en el ambiente me erizaba la piel. Justo a medianoche, el sonido de unos pasos lentos y rítmicos rompió el silencio, y entre la neblina apareció una figura vestida de negro, con un rostro pintado como una Catrina. Me quedé inmóvil, observando cómo avanzaba sin perturbar a nadie, como si solo yo pudiera verla. Sentí una mezcla de miedo y fascinación al mirarla, pero lo más extraño fue que al pasar junto a mí, susurró mi nombre en un tono suave, como si me conociera. En ese instante, supe que algo muy oscuro estaba a punto de suceder. Sin pensarlo 2 veces, decidí seguirla. Sus pasos parecían flotar sobre el suelo, y a cada paso, el ambiente se volvía más frío. La neblina se hacía más densa, y las sombras en el cementerio parecían moverse por su cuenta. A medida que la seguía, noté que comenzaban a aparecer más figuras alrededor, todas con rostros de Catrinas. Caminaban en silencio, como si fueran una procesión. Algo me decía que estaba cruzando un límite que nunca debí traspasar. Pronto, la figura se detuvo frente a una tumba antigua, y al acercarme, reconocí el nombre en la lápida. Era el de mi bisabuela, a quien nunca había conocido. La Catrina se volvió hacia mí. Su sonrisa era fría, como si me estuviera invitando a unirme a su macabro desfile. Me quedé congelado mientras la procesión de Catrinas continuaba, rodeándome poco a poco. Sentía sus miradas vacías clavarse en mí, y el sonido de sus pasos resonaba como un eco sin fin en mi mente. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. Una de las Catrinas extendió su mano y sin darme cuenta, la tomé. En ese momento, mi mente fue invadida por imágenes de otros miembros de mi familia, todos con rostros de calaveras, como si fueran parte de aquella procesión. «Este es el camino que todos recorren al final», murmuró la Catrina. Su voz era como un susurro antiguo, algo que mi alma comprendía aunque nunca antes lo había escuchado. Comenzaron a surgir voces en mi cabeza, nombres y fechas, como si estuviera absorbiendo los recuerdos de todas aquellas personas. Mi corazón latía con fuerza, y sentí que mi propia vida se desvanecía en medio de aquella neblina de sombras. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero el cementerio ya no era el mismo. Las tumbas parecían retorcerse, y los árboles se alzaban como figuras espectrales que me observaban. «Tu alma ha sido llamada», dijo otra Catrina. No pude evitar preguntarme si estaba destinado a quedarme allí, atrapado en una eterna procesión con aquellos seres que alguna vez fueron humanos. Intenté resistir, pero cada segundo que pasaba sentía cómo mi cuerpo se debilitaba. Era como si cada paso que daba con ellas me alejaba más de la vida que conocía. La Catrina que me había llamado se detuvo y me miró directamente a los ojos. «Esta es tu herencia», dijo, y con un leve toque me indicó que me uniera a ellas. Sentí una fuerza poderosa que me empujaba hacia adelante. En ese momento, vi a mi prima, también como una Catrina, mirándome desde el fondo de la procesión. Su rostro estaba en calma, pero sus ojos parecían llenos de pena, como si supiera que yo estaba atrapado. Traté de llamarla, de hacer que me escuchara, pero ella solo asintió, como si aceptara su destino, y el mío. Mi pecho se llenó de una mezcla de tristeza y terror al darme cuenta de que ya no podía retroceder. De pronto, la procesión se detuvo en un claro del cementerio. Las Catrinas formaron un círculo alrededor de mí y comenzaron a cantar en un idioma antiguo. Sentí como mi vida se deslizaba de mi cuerpo. Intenté liberarme, pero era imposible. Cada palabra de aquel canto parecía robarme una parte de mi ser, y comprendí que ya era uno de ellos.
parte de la procesión de las Catrinas. La última visión que tuve fue la de mi reflejo en una pequeña charca de agua en el suelo. Mi rostro estaba pintado de calavera, idéntico al de las Catrinas que ahora me acompañaban. Había cruzado a un mundo del que no podía regresar. Desde aquella noche, sé que no estoy solo. En cada día de muertos siento la llamada de la procesión. Escucho sus cantos y sé que mi lugar está con ellas. Las Catrinas me recuerdan que mi destino está sellado y que pronto volverán para reclamarme. Ahora entiendo que la procesión nunca se detiene. Los vivos no deberían cruzar sus caminos, pero yo ya lo hice. Tarde o temprano, me uniré a ellas para siempre.